Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, gracias por venir, por asistir a esta jornada de conferencias, de charlas que hemos preparado por este encuentro que se celebra este año de ACANFE, de la Asociación de Casas, Museos y Fundaciones de Escritores, que se celebra este año aquí en Madrid, en el Museo Gregorio Prieto. Para no alargarme, porque me temo que alguna que otra invitada se va a alargar un poco, os presento brevemente. Bueno, ya tenéis ahí el programa, ya sabéis que nos van a venir, y yo os presento brevemente a uno de los invitados y mi aparte. Está con nosotros Esther Gárate, de la Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Propiedad Intelectual Visual, la audiovisual. Visual Entidades de Artistas Plásticos. Que representa en España más de 150.000 autores de todo el mundo. Muy bien. Fue creada en 1990 por un grupo de artistas y es gestionada actualmente por una asamblea en general de socios. Pero bueno, hoy nos contará con más detalle todo ello Esther, que es la directora de licencias, si no me equivoco, del Centro Legal en Madrid. Y en Barcelona también. Sí. Vale, pues eso. Muchas gracias y todo tuyo. Estoy aquí, ¿verdad? Buenos días. Uy, buenas tardes. A ver, bueno, como me presentaba Luis, bueno, primero daros las gracias a la Fundación y a CANFE por la oportunidad, bueno, de compartir este rato con vosotros. Y bueno, por mi tarea aquí es contaros algo más sobre los derechos de autor. Me imagino que muchos, como museos, como fundaciones, que representáis a autores también, en este caso, pues entiendo de textos escritos, pues conocéis, pero yo, bueno, nos gustaría, bueno, explicaros qué hace VEGAP. Voy a explicaros primero los derechos de autor de una manera general, y luego como VEGAP, que es la entidad que gestiona los derechos de autor, pues cómo hacemos. Somos, yo el título lo hablábamos el otro día, y lo que somos un instrumento de gestión. Yo creo que somos un instrumento de gestión para la parte de los autores, que son a quienes representamos, y a los herederos, que son, vamos, titulares de derechos, y por otro lado, pues para los usuarios, que nosotros os llamamos usuarios, que me imagino que muchos de vosotros, quizás en vuestras colecciones, por la vinculación de muchos autores a otros compañeros de la creación del campo del arte visual o de la imagen, pues tenéis fondos pues para ayudaros a gestionar. Y bueno, pues aquí estamos. Yo, como os decía, soy Esther, me ha presentado Luis, y aquí está María, que es del Departamento de Comunicación. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, paso a contaros qué hacemos, cómo lo hacemos. Bueno, primero lo que nos gustaría es centrar el tema. Nosotros, el derecho de autor es un derecho, está recogido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 27. De nuevo, en la Constitución Española del 78 queda recogido el derecho de la creación, y la Ley de Propiedad Intelectual del 87. A mí aquí me gusta hacer siempre un inciso, porque siempre me gusta recordar, porque hay veces que todavía la gente se sorprende del derecho de autor, incluso dentro de colegas, de profesionales. Entonces, siempre mi parte jurídica me gusta hacer una comparativa. Esto no es algo que surge de repente en el 87, hay una tradición histórica, hay una ley muy longeva con carácter previo que tenemos que modificar cuando entramos en la Unión Europea, y a su vez en derecho comparado existen pues multitud de ejemplos, y sobre todo, bueno, pues es cuando nos incorporamos a la Unión Europea cuando el Estado español se ve en la necesidad de actualizar y ordenar y ponerse al día. Entonces, bueno, esto es, digamos, el marco normativo. Ahí, por un lado, se da un reconocimiento de los derechos a todos los creadores. Yo creo que también la ley, consciente de la dificultad de un colectivo de autores que están para otras cosas, pues puedan hacer una defensa real de sus derechos. Dentro de los instrumentos de gestión, de defensa, aparecen las entidades de gestión. Bueno, aquí primero, ¿qué es el autor? La persona que... Yo hoy me voy a centrar en lo que es la creación visual, ¿vale? Porque es lo que nosotros trabajamos. Entonces, ¿qué es un autor? Pues una persona natural que crea alguna obra artística. A mí, cuando refrescaba esta ponencia, pensaba, claro, persona natural. Aquí todos vamos a empezar a pensar, y eso es para otra ponencia, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, yo ahí
tengo también mi opinión y luego si nos da tiempo podemos charlar sobre este tema. ¿Cuál es el objeto? Pues es creaciones originales artísticas. Nosotros hablamos, como os decía, de obras plásticas y demás obras de la creación visual. En un primer momento, cuando nace VEGAP, quien es el germen son sobre todo creadores de las artes plásticas. Luego se van incorporando pues la fotografía, luego va la videocreación. Bueno, como veis, ahora pues aquí hacemos un relato, una relación que no es exhaustiva, pero bueno, un poquito que queda reflejada todos aquellos autores de la creación visual que pueden ser y que son representados por VEGAP. Tenemos, bueno, no pasa nada, da igual. Siguientes, luego, ¿qué es lo que tienen de características? Puede ser bien la unicidad. Hay veces, como sabéis, que los creadores hacen obras únicas, o también son obras originales la obra seriada. Puede ser sobre materiales tangibles o puede ser también intangibles. Incluso también, pues con todo el avance de las técnicas, puede ser también obras efímeras, ¿no? Aquí ahora, para hacerlo visual como nos toca, os ponemos algunos ejemplos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pintura. Dentro de nuestros autores, pues representamos a Antonio López, que ahora tiene una maravillosa exposición que recomiendo en La Pedrera. Tenemos a Chillida, que el año que viene es su centenario. Tenemos, bueno, pues dibujos, que ya no veo sin gafas a quién hemos puesto, pero bueno, pues sería Anglada Camarasa. Tenemos también a Jorge Arranz. Bueno, pues os ponemos aquí un ejemplo. Tenemos luego la fotografía, tenemos a Chema Conesa, Premio Nacional, Virginia Oviated, que es una artista pues que en un primer momento quizás era un autor no tan reconocido y bueno, ahora se reconoce, ¿no?, la importancia que tiene pues todo el trabajo que ha realizado. Arquitectura también está protegida, tenemos aquí, yo creo que es Nubel, y luego tenemos a Santiago Calatrava, tenemos también a Mariscal, que también lo representamos. A ver, no veo aquí, ya no lo veo, disculpad mis ojos, pero bueno, lo veréis mejor vosotros. Tenemos también performance, que estaría Eulalia Baldosera, estaría, bueno, pues Julie Chicago. Instalaciones, tenemos a Eva Lutz, tenemos también a Alicia Martín con esas maravillosas obras de cuadros que aparecen, ¿no?, por las ventanas. Tenemos también arte electrónico, por ejemplo, tenemos a Fontcuberta, que bueno, como me imagino que lo conocéis, es un autor que abarca desde la fotografía, está siempre con proyectos interesantísimos. El otro día estábamos en Madrid asistiendo a su última publicación, que era, bueno, una locura, con textos de creación de un nuevo lenguaje, bueno, fantástico. Y luego también el arte en la red, que fue algo que hubo un momento que comenzó y luego pues yo creo que se ha visto superado por nuevos desarrollos, ¿no? Luego también no sé si tenemos alguno más. Pues no, esos son algunos de los ejemplos de autores a los que VEGAP gestiona y algunos pues de los objetos sobre los que VEGAP trabaja en la protección. Entonces aquí llegamos al momento que decimos que es el derecho de autor. Pues el derecho de autor, como hemos dicho, un autor del creador sobre una obra creada. Como sabéis, existen dos tipos de derechos. Por una parte están los derechos morales y por otro lado están los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales o económicos son de dos tipos. Hay derechos exclusivos de explotación y luego existen otros derechos que la propia legislación establece en aquellos supuestos en que los autores no tienen la capacidad de gestionar estos derechos exclusivos. Entonces, la propia legislación establece sistemas compensatorios a esa no posibilidad de ejercicio del derecho, ¿vale? Ahora seguimos avanzando y os voy diciendo de dónde tenemos que ir avanzando. Derechos morales. Hemos dicho que son derechos. Estos derechos son de la personalidad, son los más vinculados al autor, son irrenunciables e inalienables. Están recogidos en el artículo 14 y siempre existe la posibilidad que establece la propia legislación de obtener una indemnización por vulneración del derecho moral. Son un haz de diferentes derechos y entonces esos derechos son desde el reconocimiento a que cada vez que se incorpora o se utiliza una obra, esa obra tenga que estar con reconociendo la autoría del autor, el derecho a que si tú vendes una obra, esa obra quien adquiere ese soporte material lo tenga siempre en las condiciones debidas. VEGAP no puede gestionar derechos morales, puesto que son irrenunciables, inalienables e intransmisibles, pero colaboramos cuando ejercemos los derechos de explotación
en su protección. Esto quiere decir que, por ejemplo, si alguno de vosotros tiene en vuestras colecciones un Picasso o una obra de un Dalí, si queréis reproducirlo y nos hacéis la solicitud, nosotros tenemos que asegurarnos que cuando esa obra se reproduce, se haga como desea el titular de derechos. Picasso nunca nos autoriza la reproducción de detalles, salvo, o sea, en el supuesto de que haya un detalle, en el mismo soporte se tiene que reproducir la obra íntegra. Entonces, de esa manera, nosotros, con la gestión de los derechos exclusivos, estamos defendiendo los derechos morales. Siempre pedimos que cuando se reproduce una obra de un autor, venga el nombre del autor, se incorpore el nombre del autor y el copyright. Entonces, de alguna manera, VEGAP, además de ejercitar para el autor los derechos económicos, está también protegiendo el derecho moral. Los derechos patrimoniales, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el autor, durante el tiempo de protección de la ley, que son el plazo general, luego lo veremos, pero son 70 años, o sea, toda la vida del autor, y luego, una vez que el autor ha fallecido, tiene 70 años, sus herederos, a quien traslada ese derecho. Ese es el plazo general de la Unión Europea. Sin embargo, como hemos comentado que antes existía una ley previa a la que tenemos en la actualidad, el plazo anterior era más amplio. Se da un plazo de protección post-mortem de 80 años. Como sabéis, en derecho no se pueden perjudicar derechos adquiridos, de manera que en la actualidad existen 2 plazos de protección en el Estado español, que son 70 años para los autores fallecidos antes del 7 de diciembre del 87 y 80 años para los autores que han fallecido antes. Esto a veces nos da situaciones curiosas. Nosotros ahora, por ejemplo, los seguidores de Inditex, que no sé si sois muchos, estamos, por ejemplo, licenciando pues para el grupo de Inditex, para Pull&Bear, Pull&Bear no sé si es de Inditex, pero Bershka, hemos licenciado camisetas de Kandinsky. Por ejemplo, para Zara hemos licenciado, por ejemplo, obras de Picasso. Pero os quiero decir que si un autor extranjero quiere ser utilizado por un usuario en el territorio del Estado español, hay que respetar los plazos de protección de la legislación española, ¿vale? Eso es importante porque muchísima gente se despista y pues cree que Munch todavía lo tenemos en protección en España. Bueno, pues hay una serie de autores, como os digo, que el plazo de protección es más amplio. Los derechos patrimoniales, lo que quiere decir el que sea exclusivo y patrimonial, son 2 cosas. Primero, que el autor tiene la capacidad de decidir si un tercero quiere que se haga la reproducción de la obra o no. Entonces, esto es, primero hay que contar con la autorización del titular de derechos y luego que ese autor tiene derecho a una remuneración económica, ¿vale? Luego veremos cómo lo hace VEGAP, y lo bueno, yo creo, que de VEGAP es que tenemos un catálogo de tarifas donde podéis consultar o los podéis consultar, y hay una serie de utilizaciones que para todos los autores representados por VEGAP el mismo uso tiene el mismo importe. Da igual que sea Picasso o sea Dalí o Gregorio Prieto o un autor local, un autor más reconocido, un autor internacional, un Warhol, un autor de la... Bueno, pues todos esos autores, en principio, para determinados usos que ahora veremos, el importe por el uso cuando es similar es el mismo. ¿Estos derechos cuáles son? Reproducción, que yo digo que es como el derecho padre, que tienes la reproducción y luego esa reproducción puede ir vinculada a una distribución. Cuando hay un catálogo, un libro en papel, tú repartes copias de ese libro. O comunicación pública, una emisión de televisión, una página web de internet, es un derecho de reproducción y de comunicación pública, ¿vale? Y luego tenemos el derecho de transformación, que es cuando, pues por ejemplo, una obra, imaginaros, nosotros ahora hemos tenido, no sé si tenéis algunos sobrinos, hijos, pues hemos trabajado los Mironins. Los Mironins es un proyecto que hemos hecho con una productora para la sucesión Miró, y han recreado algunos de los personajes de Miró en 3D. Entonces ahí hay transformación de obra y eso también tiene que estar solicitado. Como os decía, luego existen derechos que son de simple remuneración. No me voy a extender porque en principio son derechos que son abonados principalmente por terceros ajenos a vuestra actividad, pero estaría el derecho de participación, que me parece interesante comentarlo. El derecho de participación es un derecho que se genera en las reventas de obras de autores. Es decir, si alguien revende la Fundación Gregorio Prieto o un tercero tiene una obra de Gregorio Prieto
y a través de un establecimiento mercantil, sala de subastas, una galería de arte, quieren revender la obra y el precio es igual a superior a 800, el autor, el titular de derechos, tiene derecho a un porcentaje de ese precio de reventa que lo paga el intermediario, pero ha de ser abonado por quien vende, ¿vale? Luego tenemos el derecho de compensación equitativa por copia privada, el derecho de remuneración por préstamo y la remuneración, las licencias universitarias. No me extiendo porque eso es para otro tema. Bueno, como os decía, aquí es un poquito lo que os acabo de adelantar. Es el derecho exclusivo. Es exclusivo porque yo puedo decidir si quiero o no. Hay veces que, bueno, pues un catálogo a los autores les parece estupendo generalmente que se reproduzca la obra, pero hay veces que llegamos pues a un merchandising, una corbata, una camiseta, bueno, se me ocurren, ahora veremos algunos ejemplos. Entonces el autor puede, o el titular dice, me interesa este proyecto o no me interesa, ¿vale? La duración es lo que os acabo de comentar, toda la vida del autor y 70 u 80 años, y el tema de la remuneración económica. Igualmente, cuando hay un uso que no está autorizado por el autor, el titular tiene derecho a una indemnización, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Os mando algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos tema de tazas, ¿no? Aquí hay unas tazas de estas creo que eran de Tapies. De Antonio López nos pueden hacer unas bolsas. Podemos hacer unos carteles de invitación para una exposición, marcapáginas. Esto lo pueden hacer, claro, desde instituciones sin ánimo de lucro, fundaciones con las que trabajamos, o pueden hacerlo privados, ¿no? Entonces tenemos aquí también portadas de revistas, trípticos de exposiciones, por ejemplo, un calendario. Trabajamos últimamente muchísimo con productoras audiovisuales que tienen en desarrollo, pues por ejemplo, aquí os ponemos el decorar la película La piel que habito de Pedro Almodóvar. Trabajamos habitualmente con su productora para el desarrollo pues, de sus producciones. También aquí tenemos una portada de un álbum discográfico con la reproducción de una obra de Pablo Genovés. Últimamente también hemos desarrollado una línea de trabajo con Inditex. Lo iniciamos, como veis, con el modelo de Eduardo Chillida. Luego hemos trabajado Tapies, hemos trabajado... ¿Qué más hemos trabajado? Hemos trabajado Mariné. Y ahora estamos con un proyecto de Picasso. Y creo que alguna de las casas de aquí, no sé si eres tú, sí yo, pues también ellos trabajaron con carácter previo un proyecto con Inditex. Así que, bueno, pues es una línea de negocio que ahora, bueno, pues económicamente es interesante porque, bueno, pues da mucha visibilidad porque al final, pues estás en todo el mundo con las camisetas. También hemos desarrollado proyectos, estamos desarrollando varios proyectos con Loewe, hemos hecho Maruja Mayo, hemos hecho, o sea, bueno, pues ahí ahora tenemos, bueno, pues hay infinidad de proyectos que nos vienen. Ha habido pues zapatillas que hemos hecho también de Dalí. Ahora estamos con unas slippers de zapatillas de casa para un proyecto. O sea, hay infinidad de proyectos de estas características. Luego también hay libros monográficos. Ahora también estamos desarrollando una línea de trabajo con Correos. Pues sobre todo tiene una línea de arte que hemos ido trabajando. Pero estos últimamente, pues con todos los años, como sabéis, ha sido el año Picasso. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un sello que han hecho que, como curiosidad sobre Picasso, pues por un lado nosotros estamos gestionando la reproducción de la obra, pero en el caso de Picasso se reproduce también la imagen de Picasso. En este sello, se trata de una fotografía de Juan Gienes, que es un fotógrafo también representado por Begap, y estamos gestionando la imagen de Picasso. Entonces, bueno, pues ahí también tenemos ahora un proyecto para Chillida, también porque es el año Chillida que empieza el 10 de enero. Tenemos otro proyecto también con Tapies, para el año Tapies. Como os digo, pues trabajamos con Correos. Otros temas también de usos que os adelantaba, hay programas de televisión. Aquí nosotros, es un tema prolijo, pero por ejemplo, con todo lo que son televisiones, Begap tiene acuerdos de colaboración para sus emisiones. Como hemos dicho, ellos están emitiendo, pero hay veces que estos programas son de producción propia o bien, y cada vez están proliferando más, hay productoras que se dedican a la producción de programas de televisión. Antes el sector del audiovisual estaba más bien dividido entre el producto para sala comercial y la televisión, pero ahora con la entrada de plataformas, con la entrada de televisiones
bueno, a la carta, pues hay muchísimos proyectos. Aquí os poníamos algún proyecto que estábamos viendo. Aquí también nos ponemos, pues, Abel Muñoz. Muchas veces ahora estamos también trabajando unos imprescindibles que muchas veces se dedican, pues, a escritores. Tenemos imprescindibles de escritores en los cuales Vega licencia fotografías de esos autores. En otras ocasiones, pues hay para figuras artísticas, ha habido de Chillida, hemos tenido un imprescindibles de Baltasar Lobos. Dentro de las propias televisiones, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, pues son televisiones públicas, con lo cual tienen la obligación de desarrollar programas culturales. Ahí también, pues imaginaros que se hace una visita, pues, al Museo Gregorio Prieto. Ahí el acuerdo que tenemos con la televisión de Castilla-La Mancha cubriría esas emisiones. Entonces, a través de un acuerdo, intentamos los autores, como me imagino los escritores, desean divulgar la obra, de manera que VEGAP tiene que trabajar con ellos en esta línea. Entonces, buscamos fórmulas que nos permitan, pues, a los terceros divulgar. Con las teles, como os digo, tenemos acuerdos generales. Esto también pasa con los periódicos. Tenemos acuerdos generales por los cuales ellos pueden dar noticia de los eventos que suceden. Os lo digo porque si, por ejemplo, viene aquí y tenemos un evento y vienen a rodar, nosotros siempre animamos a que utilicen la obra de los autores de VEGAP. O sea, que en realidad hay veces que las instituciones tienen cierto reparo y es al revés. ¿Por qué? Porque la televisión trabaja con la seguridad jurídica de lo que está utilizando tiene una licencia que autoriza el uso, bajo un precio que está cerrado. Entonces es un instrumento muy útil. Tenemos también aquí, ahora estamos trabajando con plataformas, que está viendo un poco, es complicado porque las plataformas vienen de Estados Unidos, vienen acostumbrados a hacer encargos a pequeñas productoras con pequeños proyectos, o sea, propuestas para la parte de arte. Entonces ahí tenemos que negociar. Entonces, bueno, tenemos un acuerdo, por ejemplo, con Netflix, o sea, que vamos trabajando con operadores internacionales. Luego también interesante la parte de anuncios. No sé si pues hemos colaborado con Iberia para hacer anuncios con utilización de obra del Guernica de Picasso. Ahora no sé si habéis visto con el año Picasso, pues Tour España, tuvimos un anuncio estupendo, una música divertidísima que utilizaba como Marco Málaga y bueno, ha estado en todo el mundo. Entonces, bueno, pues ahí también nosotros, este es un uso singular, el autor tiene capacidad para decidir los importes, pero también estamos trabajando, pues, en este tipo de utilizaciones. Luego aquí os hemos hecho un guiño siguiente. Entonces tenemos aquí, bueno, pues algunos de obras que nosotros hemos encontrado. Nosotros gestionamos el derecho, pero claro, lo que nosotros gestionamos es un intangible, porque luego existen lo que son, pues, para poder reproducir, muchas veces las instituciones necesitan el material digital. El material digital a veces está depositado en colecciones, a veces lo tienen los autores, otras veces, bueno, pues lo tienen bancos. Entonces, bueno, pues nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que además del derecho se pueda facilitar el material digital. Entonces, muchos de los autores de VEGAP lo que han hecho es depositar en VEGAP su material y nosotros lo que hacemos es suministrar este material en formato de archivo digital, ¿vale? Entonces, de esta manera, VEGAP es capaz de dar el derecho y el suministro del material digital. Entonces, teníamos aquí algunos ejemplos de obras que aparecen. Por ejemplo, estaba Alfonso. Alfonso no está depositado en nuestro banco, pero bueno, tiene retratos de Federico García Lorca. Luego había retratos de Alfonso también de Benito Pérez Galdós. Y teníamos a Ramón del Valle Inclán también, que no sé si, no lo veo si es, yo creo que será de Alfonso, me imagino también. Entonces, bueno, pues esto es algunas ¿no? Siempre cualquier utilización, pues hay un derecho que a veces se confunde también, que a mí me llama la atención, ¿no? La gente confunde el derecho de imagen a veces con el derecho de autor. Son cosas distintas, ambas pueden ser protegidas. VEGAP en el supuesto, yo creo que es el único caso que gestionamos derecho de imagen que es de Picasso. Me consta que la Fundación Ana Salvador Dalí de manera directa gestiona ese derecho de imagen porque son personajes tan icónicos, pues que al final protegen esa utilización, ¿no? Entonces, bueno, esto sería una breve exposición. Ahora entraríamos en el tema, nuestro libro. No sé cómo ir de tiempo, es simplemente 5 minutos.
Bueno, VEGAP, ya os lo he ido adelantando. VEGAP, os he dicho, es un instrumento de gestión para los autores, porque los autores son autores y no son expertos en negociar con sus derechos en la parte económica. VEGAP nace en el 90 por una demanda del colectivo de autoral. Previamente existía solo SGAE en el Estado español y SGAE, cuando vamos a entrar a la Unión Europea, comunica a la Administración que no va a seguir custodiando el repertorio de la creación visual, de manera que el colectivo autoral se reúne y hace la demanda a la Administración. Además, en ese momento, el Estado español había ganado a la Generalitat la cuestión sobre los derechos de autor de Dalí y le interesa. Semprún, el colectivo solicita tener la orden, nos dan la orden y empezamos a trabajar. Representamos autores nacionales e internacionales porque con los nacionales firman contratos de gestión para la cesión en exclusiva con carácter fiduciario de sus derechos y por otro lado, como hay sociedades hermanas, los autores firmamos contratos de gestión con esas sociedades y de manera que en el territorio del Estado español, si alguien quiere solicitar una autorización, un usuario nos lo pide a nosotros de ese colectivo autoral. Funcionamos con estatutos sociales, tenemos un consejo de administración estrictamente autoral o de titulares de derechos. Aquí no es como en SGAE que hay empresas, esto es un proyecto autoral, los autores entran a formar parte con sus derechos y ¡tarán!, cada vez avanzamos más a la gestión digital de los derechos. Tenemos SOLA, que es un instrumento de gestión a nivel internacional para la gestión de la web, con tarifas. Estamos trabajando en un sistema de reconocimiento de imagen para que, como desgraciadamente no siempre viene vinculada la imagen con el autor, podamos reconocer imágenes. Os he hablado del banco de imágenes que tenemos, que es un instrumento también para ir ayudando a los usuarios y a la vez hay autores, tenemos todo tipo de autores. Autores tienen estupendamente ordenados sus fondos, pero hay autores que trabajan en su pequeño despacho, con sus instrumentos. Entonces, esto es una manera de que ellos tengan sus copias de seguridad también. Funcionamos con tarifas, es lo que os explicaba. VEGAP lo que intentamos es cualquier supuesto de solicitud, tener una respuesta y decir esto vale tanto. Eso se hace con unas tarifas, pero desde el 2019, además de las tarifas, tenemos recomendaciones, porque la ley estableció que para los usos singulares los autores tenían una mayor libertad a la hora de determinar el importe. Es decir, tenemos para los usos normales una tarifa y si hay una exposición monográfica, merchandising, patrocinio, publicidad, el autor tiene una mayor capacidad a la hora de determinar tarifa. VEGAP le ayuda y tenemos recomendaciones, que son las tarifas de siempre. Eso para instituciones pequeñas a veces es un instrumento útil que nos permite, en proyectos más chiquititos, ajustar importes, ¿vale? Tenemos acuerdos que lo que hacemos es con instituciones sin ánimo de lucro, casi todos sois fundaciones. Si tenéis obra de colección, si tenéis proyectos, he visto que algunos tenéis concursos, que tenéis colecciones de arte, tenemos unos acuerdos, nuestras tarifas para las instituciones van ajustadas. Tenemos, cuando son monográficos, usos singulares, la posibilidad esta de ajustar importes y además en aquello que lleva tarifa hay descuentos, los convenios establecen descuentos adicionales sobre las tarifas. Son del 20% y del 50% si en vuestras propias colecciones hay obra de autores representados por VEGAP. Imaginaos la Fundación Gregorio Prieto, Federico García Lorca ya está en dominio público, pero en el pasado, si hubiera querido poner en la página web la obra de Federico o hacer un folleto, un cartel, hubiera tenido que pedir la autorización porque era un autor de VEGAP a VEGAP y nosotros hubiéramos consultado a los titulares de derechos, la fundación, y hubiéramos ido gestionando. Si hubieran hecho usos en materiales de la institución, hubiéramos podido aplicar el 50%. Aquí os contamos el sistema de autorización, que bueno, contaros que simplemente nos llamáis, nos contáis qué queréis hacer, os pediremos datos para poder ajustar dentro del tarifario de qué se trata, os daremos un presupuesto, os daremos el copyright, os pediremos PDFs para poder ver qué es lo que se va a hacer y bueno, es sencillo. Contaros también que para las colecciones tenemos la figura de la licencia digital anual, que lo que hace es que la institución
sea libre de utilizar el repertorio de VEGAP con el pago de una licencia anual. Esta licencia también, hay una licencia específica para lo que es los perfiles en redes sociales, y a su vez, como cada vez hay más proyectos audiovisuales que van destinados a web, también existen como unas licencias anuales. Os he hablado del banco de imágenes por encima. Aquí hay algunos, pues también imágenes del banco de imagen. Tenemos, pues está desde Alberti, que tenemos, creo que son retratos de Schomer. Tenemos a Otero, creo que está Alberti también con Picasso. Tenemos a Unamuno, pues que es una foto de Martín. Bueno, un poquito pues de Schomer otra, hay varias de Schomer que lo representamos, por contaros. VEGAP, además de todo esto, dentro de los remuneratorios, hay uno que es la copia privada que tenemos que guardar, ¿no? Un 20% de los recaudados se dedica a actividades promocionales y de ayuda a los autores. Entonces nosotros tenemos seguir creando, esto fue una pelea que tuvimos con el ministerio porque había una contradicción entre poder cobrar tu pensión de jubilación y seguir creando la Banderó Forges. Y bueno, falleció en el intento, pero bueno, hemos seguido, hemos mejorado. Tenemos también propuestas VEGAP, unos proyectos para autores, los cuales autores deciden quién son ganadores de unas ayudas para que se desarrollen los proyectos artísticos. No sin mis derechos, esto es una de las peleas que somos muy peleones porque algunas de las instituciones y algunos operadores de la cultura intentan comprar concesión de derechos o intentan en proyectos pedir renuncias. Entonces nosotros defendemos los derechos de los autores, somos autoralistas. Y bueno, tenemos también otro de los proyectos en un censo para la conciencia. Es un proyecto que hemos hecho un listado de todas las obras en espacios públicos que están en situaciones, bueno, pues muchas veces deplorables. Yo cada vez que paso, no sé si alguno vais, Madrid por Chamartín, que está la obra de Ibarrola, Agustín Ibarrola, que está todo Dios sentado ahí de jambas. Yo me pongo de una mala leche. Otro día les chillaba una señora, esto no es un asiento, es una escultura. Creo que ahora ya la han acordonado, pero bueno, pues vamos, eso es una nimiedad. Hay obras en estados terribles. Tenemos, bueno, en nuestra una obra de Chirino que nos la cortaron en Canarias porque de repente molestaba para ver los bailes estos que hacen. Bueno, pues entonces, bueno, un poco ahí es una labor que desarrollamos para el respeto al derecho moral del autor. Luego tenemos también una serie de publicaciones que también, bueno, pues hacemos una labor. Tenemos colaboraciones con el Círculo de Bellas Artes y hacemos muchísimas cosas más, pero no nos queda tiempo y espero que haya sido aclaratoria. Y bueno, deciros que somos, como os decía, un instrumento de gestión, estamos a vuestra disposición, mi equipo, el equipo, todos, y bueno, que lo que necesitéis. Y que un placer haberos hablado.